Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué extraño es ver este juicio por los hechos sucedidos en la Pastoril, en el hogar Casa de Belén. Y iba a pasar en algún momento que me iba a confundir de juicio, ¿no? En la virtualidad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que este es un juicio que tiene mucha presencialidad, sin embargo hoy va a ser totalmente virtual. Saludo a mi compañero de Pulso Noticias, Ramá, ¿cómo estás? Ramiro Laterza. Buen día para todos quienes están escuchando, mirando, sí, la verdad que pareciera que nos llama la atención porque va a ser todo virtual y quizás también nos llame la atención porque va a ser puntual, que no suele pasar. No, eso no lo puedo creer realmente, pero ya está abierta la virtualidad, con lo que calculo que en poco tiempo, mira, la estamos viendo allí y la vamos a ver quizás en un primer plano, como no la vimos nunca, a Nora Susana Pellicer. Ella es una de las imputadas en este juicio. Está imputada por haber sido una de las secretarias del juzgado de menores que Bueno, sin barbijo, ¿no? Después de verla tanto tiempo con barbijo en la presencialidad, en los tribunales de 850, bueno, viene pasando eso desde la pandemia, ¿no? Que uno conoce a una persona con barbijo durante mucho tiempo y el día que se saca el barbijo, bueno, está la cara completa. Así que ahí la tenemos entonces a Pellicer. Entonces es todo virtual, no hay ninguna persona en el tribunal. hoy son todos los testimonios de manera virtual, por lo que nos han informado. Porque no hay sala en realidad disponible, así que por eso los jueces tampoco están en la presencialidad y están sí en la virtualidad. Bueno, allí la vemos a Pellicer. Ya nos arrojó algo interesante, algo fuera de lo común esta jornada número 14 del juicio Hogar Casa de Belén. Entre los testimonios que vamos a ver en la jornada de hoy, vamos a ver a dos que fueron testigos de la instancia de los operativos. Aquí hay básicamente en esta causa dos operativos. Héctor Celestino Nogueira y Miguel Ángel Belmonte son los dos testigos que nos van a aportar en ese sentido. Y hay otros dos testigos, Robledo y Prado, en realidad, que van a estar también formando parte de este juicio y van a aportar sobre la búsqueda de documentación en la instrucción de esta causa. ¿Recordás? Seguro vos sí, Ramiro, pero recordará a la gente, no sabemos, que la semana pasada declaró, por ejemplo, el actual cura, párroco de la congregación donde funciona el hogar Casa de Belén en Banfield, y allí se habló mucho de los papeles y de la documentación, ¿no? Por las actas de bautismo, sobre todo de los chicos y la niña de la familia Ramírez, ¿no? Con la que empezamos esta causa. Claro, incluso se aprobó en ese final de audiencia de la semana pasada de que el tribunal pueda ir a buscar los libros a la congregación y llevarlos para estudiarlos con toda una cadena de seguridad, porque bueno, el cura pidió por favor los cuidados al respecto, así que libros del año 76, y también se estuvo también debatiendo respecto a si en esa ficha del libro de bautismos era la letra estaba fraguada, si el nombre donde decía Carlos Ramírez estaba puesto de manera póstuma o no, si era el original. Entonces necesitaban verlo, ese libro necesitaban verlo en vivo y en colores. Así que no sé si quizás habrá alguna novedad respecto a eso hoy. Esperaremos entonces a ver qué sucede. Y los operativos, que mencionabas dos operativos, es el operativo donde asesinan a la madre de los chicos.
cuál más. Exacto, en este juicio se están tramitando básicamente dos caídas, dos operativos que terminan con secuestros. Bueno, lo primero que vimos tuvo que ver con... lo primero que vimos en este juicio... Muy buenos días a todos. A ver, nos metemos en la audiencia, después comentamos eso, Rama. Allí está el presidente del tribunal. ¿Me escuchan? Y comienza la audiencia. Perfecto, muy bien. Doctora Desiato. Sí, señor presidente. Informo la presencia de las partes. En el día de la fecha se encuentran todas las partes conectadas de manera telemática. En representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra presente la auxiliar fiscal, la doctora Ana Oberlin, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los doctores Pedro Grifo y Facundo Dadic, la doctora Faroto, representante de María Esther, Mariano Alejandro y Carlos Alberto Ramírez y Julio Ramírez Domínguez. Por las defensas se encuentran presentes... También es un juicio que va a anotar la ausencia de Checolás, ¿no? Defensor público coadyuvante de norma Susana Pelicier, los imputados Jaime Lamont Smart, Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez, quienes han sido dispensados de conectarse a la presente audiencia. Asimismo, se encuentra conectada la doctora Paula Giselle Arrigasi Giudar, en representación de los imputados Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangeli, quienes han sido dispensados de conectarse en el día de la fecha. Finalmente, por los mecanismos de contención, se encuentra presente de manera telemática la doctora Carmen Celis, del CODECE. Se informa que este debate se transmite en vivo por las plataformas de la Comisión Provincial de la Memoria y la Retaguardia TV. Se informa también que en el día de la fecha se recibirán las declaraciones testimoniales de Héctor Celestino Nogueira y de Carlos Alberto Robledo. Se informa también que las notificaciones liberadas a los testigos Leandro de Gregorio y Wenner Posle han arrojado resultado negativo, y por su parte, en relación a los testigos que fueran citados para el día de la fecha, corresponde informar que luego de llevarse adelante la citación al señor Belmonte, personal de este tribunal entabló comunicación con familiares del mismo, quienes aportaron mediante correo electrónico un certificado médico, dando cuenta de la imposibilidad del nombrado de declarar, la que se encuentra agregada a la causa, a disposición de las partes. Muy bien, doctora, vamos a esperar la conexión entonces del doctor Basso y el doctor Jarazo, que no los veo en pantalla, pero por no sé si no los veo por una cuestión de mi máquina o... No. Sí, se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, doctora Oberlin. Perdón, no sé qué pasa con el auricular. No los vemos conectados y tampoco a la gente de la Secretaría de Derechos Humanos, que ahí veo que Pedro Grifo se está conectando. Por eso estábamos con algún problema de conectividad, por eso iniciamos ya informando a las partes y a la espera de la conexión de las personas indispensables las partes indispensables para la audiencia. Bueno, entonces vamos a tener solo 2 testigos, no 4. Entonces, como decía el doctor Basso, que ahí estaría ingresando, y también el doctor Jarazo. Esperamos unos segundos entonces, ya ni bien ingresen, comenzamos. Yo no quiero ser malo, pero lo que debe haber pasado es que no pensaron de ninguna manera que iba a comenzar a horario, ¿no? Claro, casi me pasa a mí también, había puesto el agua para el mate. Totalmente, todos especulamos ya a esta altura, sabiendo que, bueno, que como el juicio es presencial y hay que hacer ahí algunos trámites más que la virtualidad, el juicio suele comenzar un poco más tarde que el horario que está indicado. Déjame ir a la data dura de este juicio que tengo por aquí para no cometer ningún error. Y volvemos a lo que estábamos comentando antes, aprovechando este parate. Hubo 2 operativos. En uno asesinan a Vicenta Orrego, a la mamá de Alejandro, de María Esther y de Carlos Ramírez.
que tenían 2, 4 y 5 años. Fueron los testimonios de las personas que vimos que viven en Suecia y que dieron testimonio en las primeras jornadas de este juicio. Y también hubo otro operativo que se realizó en otra casa con otras caídas, por lo que entre los casos, digamos, que también se están tramitando en este juicio, que fue en el caso del segundo operativo, al día siguiente del asesinato de Orrego, en Lomas de Zamora, asesinaron a 3 personas. Uno de ellos era Pedro Juan Berger, que era el padre de María Antonia Berger, una de las sobrevivientes de la masacre de Trelew. Bueno, y como decíamos, también es, así como ya lo dijimos en el juicio de las brigadas el martes, es una jornada particular porque Miguel Osvaldo Echecolás murió y ya no va a estar siendo parte, por supuesto, de este juicio, pero además han dispensado a sus 2 compañeros que aparecían normalmente con él antes de la internación en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, ¿no? A Francis Changeli y a Catinari. No sé, quizás estén con algún tipo de duelo por la partida de el feroz genocida Echecolás. Sí, porque si hubiese sido alguna cuestión de salud, lo hubiesen mencionado quizás ahí la secretaria. Creo que no mencionó mucho el argumento del... No. Solo dijo que estaban dispensados, ¿no? No sé si está conectada la abogada, la abogada privada, que tiene el mismo apellido, ¿no? De uno de los acusados que hablábamos la semana pasada. Sí, por supuesto que sí. Está conectada. Ahora, de todas maneras, están todos con cámaras apagadas, menos una de las imputadas con muy mala calidad en su cámara. No está hoy con su valija de viaje que lleva todos los días de juicio a la sala de audiencias. Mucho maquillaje. Y la espera de esta funcionaria de la justicia, con toda la particularidad también que este juicio nos aporta en el sentido de ver a una mujer imputada en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Volviendo a los datos básicos del juicio, que todavía no termino de enganchar. Cuando hablamos de operativo Noter y operativo Ascasubi, ¿vos sabés cuál es cuál con respecto a Lomas de Zamora y Banfield? El de la calle... Bueno, a ver, espérate, porque no soy de la zona, pero el de la calle Noter es el de Vicenta Orrego, y el de la calle Ascasubi es el de las otras 3 víctimas. Bien, el de Berger como una de las víctimas. Exactamente. Hasta ahora la mayoría de los testimonios, si tengo bien entendido, fue sobre el operativo que fusiló a Dorrego. Hubo algunos testimonios que pudimos ver en este juicio que de vecinos de ambos. Se han mezclado los testimonios que hemos ido recorriendo y hubo una extensa jornada, recuerdo, en la que escuchamos a testigos presenciales de ambos operativos, gente muy humilde, porque eran barrios muy humildes, y allí lo que se veía era, las personas que eran vecinas de las casas y que aportaron datos muy interesantes sobre lo que podía ver alguien que estaba observando un operativo policial de la envergadura de este tipo de operativos en la dictadura, pero que también tiene disposición para hablar, ¿no? Porque muchas veces
lo que opera es el miedo en muchos casos que impide que nos cuenten lo que vieron, pero la verdad es que la mayor parte de los testimonios de este juicio, salvo uno, de parte de los vecinos, ¿te acordás que hubo un episodio que uno sindicó a otro como que era amigo de la policía? Sí, en esa misma audiencia de estas personas humildes que vos decís que revisaban la basura en aquella... Exactamente. Bueno, allí eran testimonios de los dos operativos, el de la calle Azcazú y el de la calle Noter. Si tenemos todavía un minuto antes de que se retome el juicio, sí. Me gustaría que comentes un poco lo sucedido esta mañana en el juicio con respecto a los miedos, a las amenazas de uno de los testigos en el juicio que cubrieron esta mañana, ¿no? Estuve mirando un rato. Claro, estuvimos en una jornada del juicio de la Pastoril que ya había terminado las testimoniales, estábamos por ingresar a la etapa de los alegatos, nos queda la visita ocular a la Pastoril, a la quinta de la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, en la que se celebraba unos días después del golpe de Estado, apenas 5 días después del golpe de Estado, un plenario del PRT ampliado a organizaciones de Latinoamérica, un integrante de Tupamaros, un integrante del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, uno del MIR chileno y la plana mayor, la conducción del PRT ampliada. Allí hubo varios días de debates, pero al segundo día hubo un operativo policial militar, en realidad, acompañado también por la policía, que determinó, una masacre con asesinatos. La mayoría de la gente sobrevivió y pudo escaparse por el fondo, tenían un plan de contingencia y de salida. La plana mayor, algunos de sus integrantes, la mayoría caerían apenas 2 meses después de este hecho, ¿no? En el operativo de la casa de Villa Martelli, donde estaban justo antes de que Santucho saliera del país. Y en ese juicio estamos llegando hoy fue la última testimonial, y en realidad fue la ampliación de un testimonio de un ex conscripto. También aquí en este juicio los ex conscriptos aportaron mucho dato, porque algunos de ellos los llevaron al operativo de la Pastoril. Este fue el caso. El ex conscripto Ramallo, a él lo llevaron a la Pastoril y él había comentado que creía que uno de los imputados era el que le había dicho que en un momento que él queda frente a frente con una de las militantes del PRT, dice como que ella tiene un arma, que se le traba el arma, entonces, y que le dice no me mates, que se me trabó el arma. Y que estaba con su hijo, que estaba con un pequeño, había muchos pequeños allí, y que alguien le dice a Ramallo, y que se supone que es Guardiola, uno de los imputados de este juicio, matala, que se le trabó el arma, ¿sí? Esa persona después aparece efectivamente muerta, pero se supone que no por Ramallo. Y lo que se hizo hoy fue una ampliación de la testimonial, es decir, el Ministerio Público Fiscal lo llamó de nuevo para que intentara reconocer vía fotografías de la época, que costó mucho encontrar en los legajos, si era Guardiola, si reconocía a Guardiola. Y fue media rara la situación porque se trata de un testigo que y nosotros hoy volvimos a pasar ese momento, en su primera testimonial dijo que tenía miedo, que él era un simple jubilado, que los militares sabían todo sobre él y que les tenían miedo a los militares. Y entonces también pensar que una persona que dijo que tenía miedo va a señalar a un imputado es complejo, ¿no? Y nosotros no vimos hoy que hubiera como una tarea de contención para con el testigo, para
como sí se hizo la otra vez, digamos, como para intentar tranquilizarlo y que pudiera operar de acuerdo a la verdad. El reconocimiento fue negativo, no lo reconoció. Lo que veía ahí es que el juez del tribunal, más que apoyarlo en su miedo, lo increpaba, ¿no? Y le decía que mire que está bajo testimonio, usted tiene que decir la verdad, nosotros podemos acompañarlo, pero ahora tiene que hablar. Lo sentí bastante agresivo para una persona, para un jubilado que tiene miedo por lo que vivió y por lo que la justicia le está diciendo que cuente. Claro. Bueno, y aquel primer testimonio había sido hacía poco, en marzo. En marzo, el 3 de marzo de este año declaró Ramallo y ahí fue que contó todo esto. Y bueno, nada, después de eso terminó la audiencia, fue una audiencia sumamente corta. El lunes tenemos la visita ocular, no nos dejan transmitir ni fotografiar por pedido de los dueños de ese lugar, que es un lugar que está que es propiedad privada, que no ha sido nunca expropiado para, como piden los vecinos de la Comisión por la Memoria, de Moreno por la Memoria, para que sea un espacio, justamente un sitio de memoria, por lo que no vamos a poder transmitir, pero sí vamos a ir y vamos a escribir después sobre lo que veamos en la Quinta La Pastoril y en esta recorrida judicial de otro juicio que se está acercando a su cierre. Le faltan los alegatos, vamos a tener alegatos largos, seguramente hay muchos de las partes, algunas defensas y el Ministerio Público Fiscal, que seguramente harán sus alegatos extensos. Y venimos de una semana que, además de la muerte de Checolás el día sábado, nos trajo 2 veredictos esta semana en el marco de la mega causa Campo de Mayo, tanto el lunes como miércoles. Qué loco, ¿no? Porque parecía todo, fue un amague, parecía que íbamos a empezar puntuales la audiencia de hoy de Casa de Belén. Volvimos a la normalidad un poco con esto, pero bueno, hoy al ser virtual capaz que se habían acostumbrado, es entendible también, pero bueno, me parecía interesante. Yo también te iba a volver a preguntar, capaz que te estoy haciendo hablar un montón, pero si había alguna suerte de balance de la transmisión y de qué decían los y las sobrevivientes sobre la sentencia de Campo de Mayo que se dio ayer. Y además, bueno, quería también en este momento convocar a quienes estén mirando a pulsonoticias.com.ar, que bueno, ayer hicimos una nota en conjunto con Radionauta, le hicimos una nota a Fernando, acá compañero de la retaguardia, que cuenta un poco el proceso colectivo de estas coberturas de juicios y esta semana tremenda que han tenido. Así que les invitamos a ver esa nota que realizamos primero de manera radial y después de manera gráfica. Muy interesante la charla, la verdad, estuvo súper interesante, me hicieron repensar un montón de cosas que a veces no tenemos tiempo de parar de un juicio a otro, y estas charlas con compañeros, con colegas, nos ayudan todo el tiempo a pensar y a seguir pensando la tarea. Che, mirá quién apareció, no estaba dispensado. Bueno, como nos pasó desde el comienzo de este juicio, no sabemos si es Francescangeli o Catinari, porque están quizás siempre los dos. No saquemos la duda hoy si lo nombran o algo. O si claro, van a tener que decir quién está conectado y quién no. Yo aquel día les pregunté a varios de los secretarios y de las partes de la querella y realmente ninguno sabía diferenciar cuál era cuál, hay que decirlo. Uh-huh. Bueno, también está ya el juez Nelson Jarazo. A ver quién estaría faltando, ¿no? Ahí está Pedro Grifo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que había marcado Ana Oberlin, la auxiliar fiscal, que faltaba también. Bueno, sigue faltando Andrés Basso. Claro, sigue faltando el juez Basso, exactamente. Está Carolina Faroto, que está representando a la familia Ramírez. Y están las defensas
Pablo Beltraki, defensor público oficial. Y estaba por allí, yo la había visto a la defensora que suponemos es familiar de uno de los imputados. Ahí está, defensora particular Catinari, defensa... A ver. Sí, me parece que es estoy empezando a caer que me parece que es un problema de cómo se nombran en el Zoom, ¿no? Que no es que tiene el mismo apellido, sino que, mirá, se nombra, bueno, no se ve, como defensa particular. Ahí abajo se veía, cuando lo pusiste abajo se veía, bien chiquitito, cuando lo pusiste en pantalla grande. Ahí va. En realidad la abogada se llama Paula Arrigasi. Paula Arrigasi, anotamos entonces, la defensora particular, privada, de ambos. De Catinari, exacto, de Catinari y Francis Changeli. Y después están los defensores oficiales que representaban a Echecolás y representan también a Antonio Armando Calabró, a Rubén Carlos Chávez, a José Augusto López, a Nora Susana Pellicer, Jaime Lamont Smart y Juan Miguel Wolk. Como decíamos la semana pasada, una de las cosas que vemos en este juicio es que hay como un especial ahínco en un especial nivel alto de participación, vamos a ponerlo en estos términos, porque si no parece que les importara más un imputado que otro, por parte de la defensa pública, en el caso de Pellicer, ¿no? Como que preguntan mucho en el caso Pellicer y no preguntan cuando hay cosas que tienen que ver con los imputados militares o, en algunos casos, funcionarios también de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, que hay en este juicio dos, ¿no? Calabró y Lamont Smart. Bueno, y allí, en el caso de Pellicer, sí puede verse que hay como una participación mayor de la defensa, que entendemos tiene que ver con que creerán que hay mayor posibilidad de poder hacer algo por ella, digamos, ¿no? Sí, puede tener que ver con eso, y también es comparable con otros juicios donde también están ellos como defensores públicos que tampoco aportan demasiado. Creo haberlos visto en el juicio de brigadas, ¿no? Alguno de ellos también como defensor público. Claro, por eso, y en general no preguntan, ¿no? No. Uh-huh. ¿Pudiste anotar cuáles son los dos testigos que va a haber hoy en lugar de los 4? Sí. Ya te digo. Va a estar primero Héctor Celestino Nogueira, que es testigo del operativo de la calle, no sé cómo se dirá realmente el nombre de la calle, Noder. Y va a estar Carlos Alberto Robledo, que es uno de los testigos que viene a hablar sobre cómo fue la instrucción de esta causa, la recopilación de información y de documentación en torno a esta causa, y comentaron que en el caso de Miguel Ángel Belmonte, que presenció el operativo de la calle Ascasubi, no se notificó que no está en condiciones de poder dar testimonio y que no respondió a las
búsquedas o al llamado a ser testigo Héctor Eduardo Prado, que era el otro testigo documental, por decirlo de algún modo, que nos quedaba de los 4 que habían sido hoy llamados a declarar en esta causa. Claro, probablemente pasarán para la próxima semana, que la próxima semana va a ser jueves 14 de julio. Después también escuché que comentabas que va a haber parate, digamos, feria, o vacaciones claro, de invierno, básicamente. Hay, claro, sí, depende cómo lo veas. Hay una feria judicial invernal que comienza en la semana del 18 de julio, así que todos los juzgados federales suspenden los juicios, salvo que definan lo contrario. En estas causas esta vez va a pasar, creo yo, que no va a haber excepciones y que se suspenden los juicios por 2 semanas. Así que, bueno, sí, se viene la feria judicial. Nos queda una semana más de juicios. Allí estamos volviendo, a ver. Estamos en condiciones entonces, doctora De Seato. Buen día, doctor Jarazo. Buen día, doctor Basso. Buen día, doctor Michelini. Señor presidente, todavía no se encuentra conectado el doctor Basso. Sí, lo veo conectado, doctora. Sí, le están preparando la conectividad, pero aún no está conectado. Ah, perfecto, perfecto. Entonces estamos aprestos a la conectividad. Claro, digamos que está conectado Vaso, pero no está. Por eso está con la cámara apagada y por eso habrá que esperarlo. Allí hay una de nuestras televidentes, Paula Musa. Si no recuerdo mal, Paula nos ve desde Uruguay. Dice que hubo también otra mujer imputada en el megajuicio La Perla, no recuerdo el nombre, pero debe haber muchas que lamentablemente desconocemos. Sí, claro, no estaba diciendo que haya sido la única, que sea la única, no era Susana Pellicer. Sí, claramente es la mayoría de los actores del genocidio han sido varones por la conformación de las fuerzas de seguridad y por la conformación de las estructuras de poder, ¿no? Pero claro que sí, que ha habido mujeres, ha habido muchas también vinculadas a la apropiación de niños, ¿no? Parteras, enfermeras. Claro, justo antes de ayer, cuando estábamos en el juicio de brigadas, el martes, le hicimos una entrevista a Loeli, donde escuchaba un poco de costado yo que mencionaba, ¿no?, de las distintas parteras que acompañaban a Vergés en Quilmes cuando apropiaban bebés ahí en la clínica de Quilmes. Exactamente. La charla que tuvimos, que podés buscar en el juicio de las brigadas de los días martes, también transmisión compartida de La Retaguardia y Pulso Noticias, charlando con Emanuel Lovelli, uno de los abogados de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Y seguimos esperando entonces por Vaso. Al estilo programa de radio, que es un poco extraño estar en los estudios radiales, puedo comentar que en La Plata se está empezando a nublar, hace 11 grados, viene subiendo a la mañana temprano hacia 6, y que está pronosticado lluvia desde mañana hasta el lunes, por lo menos en La Plata. Calculo que en Ciudad de Buenos Aires va a ser similar, así que va a ser un fin de semana bastante pasado de agua para estar metidos y metidas adentro. Bueno, ya bastante tenemos con el invierno como para que nos vengas con esas pésimas noticias. Está bueno saberlo de antemano, ¿no? Sí, ya la sabíamos del juicio anterior, porque justamente como la visita del lunes es a un espacio campestre, por decirlo de algún modo. Claro. Exacto, se generó la preocupación sobre si se iba a poder hacer la visita ocular el lunes o no, y hablaron del pronóstico del tiempo, y hasta el juez Mancini dijo que en general creía en el pronóstico del tiempo, pero que prefería esperar, en este caso, a resolver el lunes. Claro, ya es Vox Populi entonces el tema del clima en los juicios. Si querés,
Estuve viendo un rato la transmisión de la sentencia de ayer. Sí. Se veía muy emotiva la calle, y muchos saludos a la retaguardia a la hora de felicitarlos por la cobertura. Si querés comentarnos un poco de cómo estuvo eso y cuál era el balance de los sobrevivientes y activistas respecto a la sentencia contra Riveros y compañía, ¿no? A ver, sí, por un lado, lo que hay que decir es que, bueno, fueron, para quienes no están enterados, fueron 10 perpetuas y las otras 9 condenas fueron desde el rango de los 4 a los 20 años de prisión. Lo primero que hay que decir es, llegamos a la jornada de ayer con dudas acerca de si no iba a haber absoluciones, ¿no? Pensábamos que iba a haber alguna absolución. En esta causa se juzgó por un lado a algunos jefes que están siempre, como por ejemplo Santiago Marriveros, pero también se juzgaba por primera vez a algunos que habían sido señalados en juicios anteriores como guardias, e incluso a integrantes. Hay uno en particular que recibió una pena relativamente baja, que era de apellido Fusco, era parte de la banda de música de la gendarmería, pero bueno, como eran gendarmes, en algún momento les dijeron, vayan a hacer guardias aquí. Aquí era el Campito, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, uno de los que funcionó en ese mega espacio, en esa mega ciudad que es Campo de Mayo. Y entonces hay como un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado superó las expectativas el veredicto. Insisto con esto, se esperaban algunas absoluciones. Hasta último momento había algunas dudas sobre, por ejemplo, si un imputado del que se habló mucho y que él también habló mucho durante el juicio, Bernardo Caballero, iba a ser condenado o no, porque había testimonios que decían que a él ahí adentro se lo conocía como Ángel o como Angelito. Él decía que había una confusión, que nadie le decía Ángel. El tribunal efectivamente, al condenarlo a 20 años de prisión, le creyó a los testigos, no le creyó a Caballero. ¿Estaba en libertad? ¿O ya No, estaba preso también en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, pero fue el único de los imputados que no hizo, que no aprovechó el permiso del tribunal para no ver los extensos alegatos de este juicio, y estuvo presente en todas las audiencias desde Campo de Mayo y pidió la palabra varias veces para ampliar su indagatoria y para defenderse, para pegarle a Sosti, para citar entrevistas post audiencia que hicimos en la retaguardia con la fiscal, también como intentando, digamos, desacreditar a Gabriela Sosti, la auxiliar fiscal que actuó en este juicio. Así que están como esas dos ideas, ¿no? Por un lado, se esperaba menos condenas, se esperaban incluso algunas absoluciones, y por otro lado hay familias, hay personas que ven los juicios que dicen, hey, pero estamos hablando de un genocidio, ¿cómo puede ser que a alguien le hayan dado 4 años de prisión? Y esas penas bajas quizás tienen que ver con que se les imputaron pocos cargos. Hay algunos casos de 2 imputados que fueron condenados solo entre comillas, ¿no? Digo, solo por 3 privaciones ilegales de la libertad, que además duraron 72 horas, con lo que eso les hace bajar el rango, digamos, no fueron condenados por homicidios, ni por desapariciones, ni por torturas, sino por la privación ilegal, y eso hace que sean delitos que en el Código Penal están tipificados de otra manera. Pero por un lado va el Código Penal y por otro lado van las sensaciones de las personas entre las que me incluyo, que decimos, esto fue un genocidio contó con un engranaje de muchas piezas, y más allá de que alguien diera la orden, que alguien ejecutara, que alguien custodiara,
la sistematicidad del genocidio no hubiera funcionado como tal si alguna de esas piezas hubiera fallado, ¿no? Bueno, hay de hecho muchas querellas y muchas fiscales y fiscalas que piden condenas para todos por igual a perpetua, como coautores haya sido el rol que hayan tenido, ¿no? Pero bueno, creo que hay que poner los dos veredictos de esta semana en un rango de satisfacción alta, me parece, ¿eh? Más allá de estas de estas cuestiones que estoy marcando, sensaciones que se veían también ayer en el chat de la transmisión, ¿no? Sí, se veía claramente. Y bueno, y lo otro que comentás es un debate ya histórico en todos los juicios, y incluso cuando los genocidas todavía eran jóvenes, ¿no? En los 80, en los 90, fue siempre un debate, la cadena de mando y las órdenes y toda esta cuestión. Todavía en cada juicio, ahora 45 años, es algo que se sigue debatiendo. Pero bueno, interesante lo que comentás respecto al balance final, tanto del lunes como del miércoles. Particularmente me acordaba de cómo se vive una sentencia. La más cercana que tuvimos acá en La Plata fue la de juicio Garachico, que llamamos, ¿no? Y donde claro, los sobrevivientes se terminaron yendo de la sala totalmente enojados, odiados, porque a Garachico obviamente se le mantuvo la prisión domiciliaria. Uh-huh. Eso no pasó, me parece, no estos días con las sentencias, ese enojo. No, claro, no, ni hablar, no sucedió eso. Y de hecho en el regreso a esta presencialidad, porque vos pensás que en La Plata ya había como una cierta costumbre, ¿no? Por Garachico y por este juicio también, y por brigadas cada tanto, pero hay como un ejercicio un poco mayor de regreso a la presencialidad aquí en el juicio Campo de Mayo. Desde el comienzo de la pandemia, cuando se reinició primero con virtualidad completa y sin televisión, y en algún momento nosotros pudimos ingresar en la audiencia 76, creo, todavía con testimoniales, pudimos ingresar al juicio y empezamos a televisarlo, pero nunca dejó de ser virtual, con lo que ayer fue una jornada también de mucho reencuentro. Por eso no sé si viste las imágenes, pero había muchísima gente en las afueras también de la sala de la calle Pueyrredón, allí en los tribunales de San Martín. Sí, vi ciertas partes y vi también que había muchos trabajadores de una fábrica, no esa parte, vi trabajadores de una fábrica donde había habido obviamente detenidos desaparecidos y estaban ahí. Sí, presentes. De la Mercedes-Benz, ni más ni menos, claro. Ni más ni menos de la Mercedes-Benz. Fue un tramo importante de este juicio, el caso de la Mercedes-Benz. Entró vaso, ya tenemos la mitad del vaso que nos faltaba, digamos, ¿no? Muy bueno. Malísimo, muy bueno. Malísimo. Llegó al patio, al jardín de invierno. Bueno, estamos conociendo las casas de los jueces que no conocíamos en este caso. Entonces, de iniciar la audiencia, señora secretaria. Sí, señor presidente, se encuentran presentes todas las partes vía telemática. Muy bien, vamos a entonces empezar la audiencia de debate oral y público. Como había sido anunciado, en primer lugar vamos a recibir la declaración testimonial al señor Carlos Alberto Robledo. Buen día, señor Robledo, ¿nos escucha? Buen día, sí, los escucho. Muy bien, buen día. Le hago saber que usted ha sido convocado en este juicio oral y público, que se le sigue a los señores Smart, Calabró, Wall, Chávez Cantinari, Francis Kelly, López y Pellicer. Si le hago saber que la ley castiga a aquellas personas
que durante la audiencia no depongan con veracidad. Esto está previsto en el artículo 275 del Código, el cual ya le han hecho saber por secretaría. ¿Es así? Es así. Señor, ¿jura o promete decir la verdad de todo lo que supiera o le fuera preguntado? Sí, juro. Muy bien. ¿Tiene algún interés especial respecto a la resolución de este proceso? No. Muy bien. ¿Su DNI es 20.878.884? ¿Cómo? ¿Su DNI es 20.878.884? Sí, correcto. ¿Su nacionalidad es argentina? Sí. Muy bien. Usted ha sido ofrecido por la defensa de la doctora Rigazzi, así que comenzará el interrogatorio. Muy bien. Doctora, está muteada. ¿Qué tal? Buenos días, señor Robledo. Buenos días. Bien, a mí lo que me gustaría es que simplemente si se puede ratificar la firma de las fojas 520 del principal, simplemente a esos efectos. Bueno. Doctora, tengo enunciado que es la foja 514. Ah, sí, perdón, a ver. Claro, 514 y 516. Muy bien. Previo a exhibirle la foja y en virtud de lo que se ha sustanciado hasta el día de la fecha, le pregunto a alguna otra defensa si tiene alguna pregunta, o a la fiscalía en todo caso, o a las querellas, y si no ya le exhibiremos las fojas correspondientes. Bien. Yo no tengo preguntas, presidente, gracias. Muy bien, entonces, muchas gracias. Entonces podemos exhibirle la foja 514. Sí, 514. Para que reconozca la firma. 513, sí, 513, 514. Señor Robledo, ¿observa alguna de sus firmas dentro de ese instrumento público? Sí. Muy bien, muchas gracias. No, Ya podemos sacar de la pantalla, doctora. Bien. Listo, eso es todo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para el testigo? No, ninguna. Muy bien, señor Robledo, le agradecemos muchísimo, le pedimos disculpas por la demora. Si necesita una certificación por secretaría del tribunal, se la van a entregar. Muchas gracias, ya puede desconectarse. Favor. Listo, gracias, muy amable. Qué situación extraña, ¿no? No estamos habituados a ver testigos que solo son convocados para reconocer su firma. No conocemos la... Muy bien, podemos apagar. Ahora sí, vamos a continuar con el próximo testigo. No conocemos la testimonial que tuvo, ¿no? Claro. Poco televisivo. Entiendo que los testigos, viste que decíamos al comienzo que no hay sala, por eso los testigos estaban en sus casas, ¿no? Pero allí vemos que dice TOC número 1. Buen día, señor Nogueira, ¿nos escucha? Segundo testigo último de la jornada. Está muteado. Moto Z3 Play está muteado. Ahora sí lo escuchamos. Buen día, señor. ¿Me dice su nombre completo? Héctor Celestino Nogueira. Muy bien, Héctor Celestino Nogueira, le hago saber que usted ha sido convocado a este juicio oral y público que se le sigue a los señores Calabro, Smart, Wall, Chávez, Cantinari,
Franceschelli, López y Pellicer. Si le hago saber que la ley castiga a aquellas personas que durante la audiencia no depongan con veracidad, esto está establecido en la normativa del artículo 275, que sanciona a aquellas personas que durante la audiencia, luego de prestar juramento, no digan la verdad o oculten lo que conozcan, ¿sí? Señor, ¿juro o promete decir la verdad de todo lo que supiera o le fuera preguntado en esta audiencia? Sí, prometo. Muy bien. Señor, ¿tiene algún interés especial en la resolución de este proceso? Solamente que se haga justicia. Muy bien. Señor, ¿su DNI es 12.481.792? Exactamente. ¿Su nacionalidad es argentina y su fecha de nacimiento es el 8 de mayo de 1956 en Lanús? Sí, señor. Muy bien. Los demás datos personales están glosados por secretaría. Y le voy a ceder la palabra a la asistencia letrada, la doctora Rigazzi, para que comience el interrogatorio. Está muteado, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos por unos hechos sucedidos en el año 1977, en el mes de marzo. Quisiera saber si usted recuerda algo respecto a los hechos, si tiene algún recuerdo, si puede comentar algo respecto de ello. Y algo de eso he comentado en su momento, que yo no vivía en mi casa, el hecho fue frente a mi casa, pero yo no estaba viviendo en mi casa en ese momento. Me había ido a un par de cuadras, 3 cuadras más arriba de mi casa, y cuando sentí todo ese tiroteo me vine a ver qué pasaba, porque pensé que era mi papá, porque mi papá y yo militamos dentro del peronismo en ese momento, y pensé que era mi casa. Llegué hasta la calle Chubut, y ahí ya no pude pasar porque había todo un cordón policial. Y un amigo que era policía me dijo: acá que yo voy a averiguar si es tu casa o no es tu casa. ¿Recuerda el nombre de ese amigo? El policía, le decíamos el Pata Medina. El nombre no sé nunca porque era el sobrenombre con el cual lo conocía. ¿Sabe en dónde trabajaba su amigo? Sí, trabajaba en la policía. Era policía. ¿Saben dónde, en qué lugar de la policía? ¿En alguna comisión? No. Sé que era policía, pero no sé el lugar que trabaja. Bien. ¿Usted recuerda, nos podría identificar en dónde habían sucedido estos hechos? ¿Usted escuchó estos ruidos y demás? Bueno, yo lo que escuché fueron los tiros y me vine corriendo pensando que era mi casa. Bien. ¿Y nos puede identificar en dónde ocurrieron esos hechos? Y eso estaba de mi casa unos 30, 40 metros. Era descampado, no sé, todo ese tiempo de toda esa zona. Bien. Y le hago una pregunta. Usted vivía en esa zona. ¿Me podría, por favor, decir, si es que recuerda, con qué servicios contaba la zona, si tenía servicios de alumbrado público? El único alumbrado público que había, que llegaba hasta donde llegaba, era hasta la casa anterior a mi casa, que había un farolito que estaba prendido, que era donde se agarraban la luz los vecinos. Era el último palo, era ese, a más o menos 50 metros de la casa de ellos. Y ellos también tiraron un cable hasta ahí para tener luz ellos también. Bien. Y después, bueno, entonces solamente había un alumbrado. ¿Sobre qué nos podría indicar la calle, si es que recuerda? La calle Noter, la segunda casa antes de llegar a Santa Cruz. Entonces de ahí todos los vecinos que estaban más adelante se colgaban de ese palo para tener luz, porque no te bajaban la luz porque era todo terreno, era todo descampado, no bajaban la luz. Y usted diría que, digamos, según su percepción, la calle estaba iluminada, no estaba iluminada. ¿Cómo era? Todos los vecinos tenían su luz afuera, así que pocos vecinos que había ahí en esa zona tenían todas las luces prendidas siempre.
Y el farol de la esquina, ese que le digo yo, que estaba delante, 2 casas antes de llegar a la esquina, ese estaba prendido siempre, estaba prendido. Bien, perfecto. No, más que nada lo que me interesa es eso, cómo eran los servicios públicos, si estaba iluminado, si no, si a la noche se podía ver. Más que nada apuntaría a eso, que es lo que... Ya le digo que la señora esa de donde que han matado tenía la luz, también enganchado con un cable, venían con un cable desde ahí hasta donde estaban ellos, enganchado ese cable. El otro vecino también, porque hasta ahí llegaba el alumbrado. Bien, y la luz en la calle, a la noche o cuando está oscuro, por lo general, ¿se veía? No, sí, se veía, ese se veía, y la casa de la gente esta también se veía porque tenían buena luz adelante, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, esa era la pregunta, más que nada. Aprovechando que usted es de la zona y que vivía en ese lugar. Bueno, no tengo más preguntas. Bueno. Muy bien, señor Nogueira, le pregunto, usted dijo que el policía que conocía como Pata Medina, sí. ¿De qué fuerza era? De la policía. Claro, no sé de qué fuerza, de dónde, sé que revestían la NU, pero no sé a dónde. ¿Pero era policía provincial, policía federal? No, provincial. Provincial, exactamente. ¿Y en qué parte lo encontró usted? Cuando usted dijo que escuchó las detonaciones, ¿fue a su domicilio? No llegué a mi domicilio. No llegó a su domicilio, perdón. Iba en dirección a su domicilio. Vine corriendo a dirección a mi vecino porque pensé que era en mi casa. Por eso. ¿Y las detonaciones dónde las escuchó? Y yo estaba en la calle Río Pampa. Ahí yo estaba viviendo, en la calle Pampa y Noter. Vivía 2 casas más por Pampa. Perfecto. Entonces, escuchó las detonaciones. Son 3 cuadras de ahí. ¿Muchas detonaciones escuchó? Sí, un montón de detonaciones, sí. Perfecto. Y luego ¿en qué momento se cruza el Pata Medina? Cuando yo llego ahí, que quiero pasar y que yo estaba desesperado, que quería pasar y no me importaba nada, y quería pelear con la policía, quería pasar, quería ver si era mi familia. ¿Y a qué distancia estaba usted de su domicilio? Y también, ya que vamos a tener una referencia de lugar físico, ¿a qué distancia estaba de la casa esa donde le dijo a la doctora que estaba iluminada de frente? No, de la casa, de mi casa estaba 1 cuadra y pico, y la casa esa de donde yo estaba tenía 2 cuadras y algo, porque estaba en el medio del campo la casa esa. ¿Y qué estaba haciendo el Pata Medina en ese lugar? Igual, por lo mismo que estaba haciendo yo, vino a ver qué pasaba, un montón de vecinos había. Había un montón de vecinos. Estaba el funcionario policial fue a ver qué pasaba. Claro, a ver qué pasó y lo mismo que estaba haciendo yo, vino otro vecino, que estaba haciendo el vecino mirando, como me vieron en el estado que yo estaba, vino él, dijo, acá que voy yo, que me van a dejar pasar, que yo soy policía. Voy a ver qué pasa en tu casa. ¿Y cuando volvió el Pata Medina, qué le dijo? Que estaba todo bien en mi casa, que no era en mi casa, que era más adelante. Que me quedara tranquilo. ¿Y algún comentario más le explicó? No, nada más. Eso, yo quería saber si era mi casa, nada más. Porque nosotros teníamos militancia de peronista adentro. Sí, lo advierto por el cartel que tiene atrás de su imagen. Sí, porque estoy en el sindicato en este momento. Estoy hablando desde ahí. Muy bien. Y le hago una consulta. ¿Usted conocía a los vecinos que estaban en esa propiedad? De vista, porque yo no vivía. Yo iba a ver a mi vieja de la casa de mi viejo y de vista sí los veía. Muy bien. ¿Y se enteró algo más de lo que pasó en ese domicilio? O sea, me imagino que, no sé, la inquietud, la incertidumbre de saber si pasó algo en el otro domicilio cercano a su casa. Y yo lo que sí... Le recuerdo que está bajo juramento de ley, señor Nogueira, porque... Para que haga un esfuerzo recordando. Sí, algunas cosas me recuerdo, pasa que yo estuve ahí está, entonces, y algunas cosas se me fueron de la cabeza. Entiendo el tiempo que ha pasado, pero bueno, recuérdenos.
Sí, sé que un vecino se había quedado con los chicos un par de días ahí, con los chicos de la gente esta. ¿Y qué le pasó a la gente esta? ¿Por qué se quedó con los chicos? Porque lo habían matado. ¿Y eso usted cuándo se enteró de que lo habían matado? Y cuando dejaron pasar a la gente, una vez que se llevaron los cuerpos, dejaron pasar a la gente. Ah, ¿y quién se llevó los cuerpos? ¿Usted vio quién se llevó los cuerpos? Usted, cuénteme, usted dijo que se quedó ahí, no lo dejaban pasar, no lo dejaban acercarse. No, ni acercarse, no. ¿Y quién, después dejaron libre para que llegó toda la gente, después llegaba cualquiera. A ver, para entender un poco, ¿quién no lo dejaba pasar a usted? La policía que hacía cordón. ¿Qué policía era? La policía de Adrogué eran. ¿Pero qué policía era? ¿De provincia? No, de provincia, por eso era la Drogué, porque provinciales. ¿Y qué le decía? ¿Por qué no lo dejaban pasar? Que no lo dejaban porque había un operativo. Había un operativo, perfecto. Y después, ¿qué más se enteró del operativo? ¿Se enteró algo más? ¿Supo algo más? ¿O? Sé que le habían dejado a esta persona, los chicos, en cuidado, y un par de noches había una camioneta de la policía también de la primera de Adrogué, en la puerta de esta gente que le dejaron los chicos. Muy bien. Cuando se último, todo, ¿no? ¿Cómo estaba la propiedad? ¿Usted vio la propiedad que se acercó luego de haber terminado, de haber sido levantado este cordón policial que nos mencionaba? ¿Se acercó a esa propiedad? Sí, me acerqué y estaba todo geriada. Porque eran ladrillos huecos eran. Perfecto. ¿Y a qué distancia se acercó? ¿Pudo ingresar a la propiedad? No ingresé. Yo me piqué de lejos porque había mucha gente ahí entre la propiedad mirando. Digo, no me voy a acercar, digo, a ver si se llevan las cosas y uno queda. Pero lo que me fijé es que sí, los agujeros eran grandes, muchos tiros. Muchos tiros. Muy bien. Yo no tengo más preguntas. Quisiera saber si las defensas tienen alguna pregunta. Presidente, yo tengo una pregunta, si puedo hacer. Muy bien, lo escuchamos. Señor Nogueira, buenos días. Le quería preguntar si, además de las personas que usted mencionó que estaban en la zona, si vio personal militar o personas vestidas como militares. No, la verdad que estaban toda gente civil, ¿eh? Bien. Y las personas que estaban, bueno, esto ya lo contestó, pero dijo que las personas que estaban en el vallado estaban uniformadas. Eso sí, los que estaban en el vallado sí, eran policías. Bien, yo concretamente, ¿vio alguna persona disparando una bazuca, por ejemplo? Doctor, no conteste, doctor. No. Me pido disculpas. No al lugar la pregunta, doctor. Bien, lo que voy a pedir, presidente, es advirtiendo una contradicción del testigo, si se me permite leer o que por secretaría se tome lectura. A ver, expréseme, a ver si... Perdón, doctora Overly. ¿le puedo proponer una mejor dinámica? Quizás mejor que terminemos la ronda de preguntas y en su caso, si fuera necesario, que se le exhiba la pieza procesal pertinente y se le refresque o se le marque la contradicción, pero quizás es mejor porque posiblemente después el resto de las partes tengamos también algunas cuestiones para marcar del testimonio anterior. Muy bien, doctor Beltraki, si le parece... No tengo inconveniente sobre cuando termine de preguntar el resto de las partes de pedir la lectura. Lo tenemos presente. Gracias. Disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Overly, quería... Sí, la escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perdón, porque estoy con problemas con el audio. Bueno, buenos días, señor Nogueira. Ana Overly. Yo integro el Ministerio Público Fiscal. Le voy a pedir que, por favor, describa con mayor detalle, porque usted se interrumpió, usted contó que llegó al lugar, que habló con el Pata Medina y que vio algunas cuestiones. Si por favor puede describir con mayor detalle todo lo que vio en ese momento, en esa distancia. Dijo algunas cosas, pero si por favor puede contar qué es lo que vio, que si vio personas apostadas, todo lo que recuerde respecto del momento ese en que llegó y que usted lo que pudo observar. Sí, yo lo que pude observar ya lo describí recién.
Recién acabo de escribir, lo que se ve que yo vine corriendo, que quería pasar desesperado porque pensé que era mi casa, que... Sí, había muchas personas en ese momento. Y había mucha gente que estaba mirando qué pasaba y el cordón no dejaba pasar a nadie. Yo quería pasar de cualquier forma. Bien, y de las personas que estaban disparando, usted dijo que había personas que estaban disparando, ¿eran muchas? ¿Cuántas personas eran aproximadamente? No, yo no dije que estaba personas disparando. Yo dije que había una persona disparando, sí, una persona que vi disparando. Bien, una pregunta, señor. ¿Usted conocía a la familia que vivía en ese lugar? No era así de vista porque yo venía a ver a mi mamá y cuando venía a ver a mi mamá la veía a la señora ahí que está con los pibes, nada más, es así de vista nomás. Bien, ¿recuerda cuántos hijos tenía? ¿Cuántos pibes eran? No, la verdad, ni idea. ¿Grandes? No, eran chiquitos. Había una nena, dos nenes y una nena, o un nene y una nena, algo así era. No me acuerdo, en este momento no me acuerdo. ¿Y usted de lo que pudo ver o de lo que pudo reconstruir con posterioridad, sabe si los disparos que usted sintió y lo que pudo reconstruir también con posterioridad provenían todos desde fuera de la casa o sabe si desde adentro de la casa fueron disparadas armas? No, eso desconozco. Bien. Presidente, entonces también en el mismo sentido que lo manifestado por el doctor defensor, le vamos a pedir que reconozca en su caso la firma y le vamos a refrescar la memoria al testigo. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, duró... ¿Está muteado, doctor Michelini? Un momento la sensación de que iba a ser un testigo que iba a pasar rápido también por aquí, ¿no? ¿Le preguntaba al doctor Basso alguna pregunta? No, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, doctor Jalazo me indica que no. Entonces le voy a preguntar a la señora secretaria si podemos exhibirle la foja 1078 donde se encuentra glosado técnicamente la declaración testimonial. A ver si el señor Héctor Celestino Nogueira reconoce la rúbrica que queda inserta en dicho instrumento público. En caso de ser positivo, daremos lectura a las partes correspondientes que han solicitado tanto la distinguida defensa del doctor Beltraki como la representación pública a cargo de la doctora Oberle. ¿Reconoce, señor? Sí, mi firma es la que está en la izquierda. Muy bien, entonces ahora seguiremos por el orden que ha sido iniciado. Muchas gracias, doctor Alesiato. Vamos a volver a la imagen general. Doctor Beltraki, si me puede decir la parte correspondiente. Sí, presidente. Y mientras le voy a explicar al señor Nogueira de qué se trata lo que vamos a hacer, a fin de que entienda. Señor Nogueira, usted ha expuesto en su oportunidad una declaración testimonial y ahora se va a dar lectura a una parte correspondiente para que pueda explicarnos si ha habido algún error de interpretación o algún error en el recuerdo de lo expuesto en el día de la fecha. ¿Ha entendido? Entonces, doctor Beltraki, refíranos la parte correspondiente, por favor. Sí, doctor, es la foja 1078 vuelta. Sí, la tengo presente, la tengo a mi vista. Sí, sería el renglón número 12, cuando dice... A ver, aguarde que lo ubico. Sí. Muy bien, ahora sí, lo escucha. Reprodúzcalo, por favor. ¿Lo leo? Bien. Sí. Dice, la vi rodeada de efectivos y vi que había gente uniformada con ropa militar de color verde, aunque dejó en claro que la mayoría de los efectivos que disparaban estaban vestidos civil. Disparaban y gritaban como locos, había otros vestidos de policía y reitero, muchos vestidos de civil, era mucha gente. Acordonaron toda una manzana, era más o menos de madrugada, estaba oscuro. Escuchaba malas palabras, y para no leer todo, paso a otra parte también que advierta la misma contradicción, si puede ser, para no... dice, yo me quedé un tiempo más y luego me fui, después volví a la casa de mis padres antes de irme, y ya de día había un pelado que tiraba con una bazuca, tiraba como del lado de Binón. Esa persona estaba a unos 60-70 metros de la casa, él estaba posicionado del lado de la laguna, que se encontraba detrás de la casa atacada, y terminó esta persona, estaba vestido de militar. Esa es la parte que quería.
Muy bien. Gracias. Señor Nogueira, ¿ha entendido lo que le ha leído y lo que usted ha... Sí. Ahora que él me ha leído esa parte, ese es el señor que yo digo que vi tirar. El pelado ese que tiraba del lado de Vinón, cerca donde había una laguna. Muy bien. Y respecto a los uniformes, ¿recuerda? Y mira, yo en este momento no me acuerdo, pero posiblemente se veían con uniforme. Yo en este momento no me acuerdo. Muy bien. Escuché lo que dije ahí, pero en este momento no me acuerdo, ¿viste? De esas cosas. Muy sí bien. me acuerdo del pelado con la bazuca, de ese sí me acuerdo. Muy bien. Ahora sí, doctor, tenemos saneada su inquietud. Pasamos a la distinguida representante de la Vindicta Pública, doctora Olli. Por favor, doctora. Gracias, presidente. Justo el doctor Beltraki omitió una pequeña frase en lo que le estaba leyendo, es a continuación de lo que de la primera parte, en el momento en donde dice, escuchaba malas palabras fuerte. Yo, de la gente que estaba dentro de la propiedad, no los escuché gritar ni los vi disparar. Un tiempo más y luego me fui, después volví a la casa de mis padres antes de irme, y ya de día había un pelado que tiraba con una bazuca y bueno, todo lo que le siguió leyendo. No sé si recuerda, señor Nogueira, que yo le pregunté si... Doctora Overley, ¿me escucha? Su audio está bastante malogrado. Digo porque, si bien yo lo entendí, pero por ahí el testigo no llegó bien. Le voy a pedir... Ay, ahora sí lo escuchamos mejor. Sí, ahora sí, porque estaba con auriculares y no están funcionando del todo. Disculpe, señor Nogueira. No sé si quiere que le lea... Porque no le escuché. Bien, discúlpeme. Le leo ese pedacito que faltaba de lo que le leyó el defensor. Un segundito. Dijo, escuchaba malas palabras fuertes, yo de la gente que estaba dentro de la propiedad no los escuché gritar ni los vi disparar. Yo me quedé un tiempo más y luego me fui, después volví a la casa de mis padres antes de irme y ya de día había un pelado que tiraba con una bazuca. Y continúa con lo que le leyó el señor defensor. Ahora que le estoy leyendo esta parte, recuerda que yo antes le pregunté si desde dentro de la casa usted había tomado conocimiento que se produjeran también disparos. En ese momento usted dio esa respuesta. No sé si la ratifica o si quiere agregar algo al respecto. Le dije que no sabía si tiraron de adentro de la casa. Bien, gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le pregunto a las partes si hay alguna otra pregunta para el testigo. No, presidente, yo solo quiero aclarar una cuestión, que omití esa frase que señaló la doctora Overly, porque mi contradicción era orientada al tema de la ropa militar, por eso no leí esa frase, no fue una omisión de mala fe. Doctor Beltraki y doctora Overly, descarto la mala fe de las dos partes. Entiendo que usted apuntaba a una parte que era lo que había interrogado y la doctora Overly a otro, así que no hace falta la aclaración. Estamos en un tribunal con todas las partes de excelente buena fe, así que doy por descartado, no hace falta aclararlo desde ya. Si no hay más preguntas, entonces le voy a... Doctora Catinari, la escucho. Perdón, doctora Arrigasi. Me gustaría preguntarle al testigo, señor Nogueira, y recuerda, usted dijo que se había levantado y escuchó estos sonidos de tiros y demás. ¿Recuerda en qué horario fue? No, la verdad que no. Yo salí desesperado, no sé, no me acuerdo el horario que fue. La verdad le digo así, no me acuerdo el horario que fue. Yo primero que pensé era mi familia, pensé en mi papá porque militamos los dos en el partido peronista. Bien, ¿recuerda si era de día, de noche? No, la verdad le digo que no me recuerdo en este momento. En este momento no me acuerdo. Bueno, bien. Bueno, no hay más preguntas. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias. Entonces le voy a agradecer al señor Nogueira. Su declaración ha finalizado. Si necesita una certificación por secretaría, se la vamos a acompañar. Ya puede desconectarse. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ya ha sido informado por secretaría las cuestiones respecto a los demás testigos que habían sido convocados para el día de la fecha.
no habiendo otros testigos, vamos a disponer de un cuarto intermedio hasta el día jueves 4 de agosto a las 9:30 horas para continuar esta audiencia de juicio oral y público. Eso es todo, muchas gracias, buen fin de semana. Muchas Gracias, buen fin de semana. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, jueves 4 de agosto. Recording stop. ¿Vos llegaste a tomar nota de eso? Jueves 4 de agosto, 9:30 de la mañana. Bien, bien. Bueno. Y que sí, va a haber feria, evidentemente. Sí, feria extendida, sí. Nos ha pasado con algunos otros juicios también, que la semana que viene, que no es feria judicial, de todas maneras no va a haber juicio. Bueno, hemos tenido un testigo bastante particular, ¿no? Nogueira. A mí me llamó la atención algo. Él decía que tenía miedo de que hubieran ido a buscar a su padre porque eran militantes peronistas, así lo decía. Pero a la vez se lo veía como esquivo, ¿no? A la hora de dar el testimonio. Fue raro, cosa que en general las personas que han militado en esa época, digamos, ponen toda su fuerza al servicio de la reconstrucción histórica, ¿no? Eso me llamó la atención. Puede ser, no mostraba mucha voluntad en contar, al menos, además de lo que había visto, lo que uno también puede contar, lo que escuchó semanas después, ¿no? Meses después, todo lo que supo, con 40 años de diferencia, 45. La verdad que no se mostró con mucha voluntad, a pesar de su militancia, y bueno, centró mucho en que estaba preocupado de que fuera su propia casa la que estaban haciendo el operativo. Claro. Pero bueno, olvidar, digamos, si vio disparos de un lado, si vio disparos del otro, parecía como media extraña la situación, a punto tal que el doctor Michelini, el presidente del tribunal, que estuvo muy activo en las preguntas, le recordó en un momento que estaba bajo juramento a Nogueira, vecino y testigo ocular del operativo en la calle Noter, en la que asesinaron a Vicente Orrego y secuestraron a los 2 niños y una niña de la familia, que estuvieron luego en el hogar Casa de Belén, dependiente de la Iglesia Católica, durante casi 7 años con sus identidades cambiadas y con siendo sometidos a todo tipo de torturas, las que, como decimos siempre, las que te puedas imaginar y las que no también. Por cierto, invitamos siempre a volver a los testimonios de las primeras jornadas, justamente de aquellos niños y niñas que hoy están transitando la adultez, que viven en Suecia, que dieron tremendísimos testimonios de lo que han vivido en el hogar Casa de Belén. Sí, así es un juicio muy particular respecto a esta historia que comentás, que sintetizás, y que siempre está bueno volver a contar por qué estamos en este juicio, qué fue lo que sucedió, centralizar nuevamente en estas 3 personas que sufrieron lo que sufrieron y que después pudieron irse a Suecia y reconstruir una vida allá con mucha dificultad. A mí me queda grabado todo el testimonio de una persona psicólogo infantil que también relató cómo fue que tuvieron que analizar todos los traumas que tenían estas personas, y la verdad que sí, que es una historia que parece de película, y que fue la realidad, que fue nuestro país y que fue nuestra región acá de la zona sur del AMBA, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, entonces nos vamos a encontrar en algunas cuantas semanas, en 3 semanas, con este juicio en particular, en la audiencia número 15. Estamos transitando el cierre de las testimoniales. De hecho, los 2 testimonios de hoy fueron convocados por las defensas. La defensa también le dijo, el presidente del tribunal también le dijo a la defensora, doctora Catinari, porque vio el Zoom, pero se corrigió rápidamente y le dijo a la doctora Paula Arrigasi, que defiende a Catinari y a Francesc Changeli, bien su apellido, esto viene a cuento de que nosotros también habíamos confundido el apellido de Arrigasi. Otra cuestión, teníamos dudas sobre quién era el que estaba
en la unidad penitenciaria 34 de los imputados y ya sabemos quién es. Yo pensé que estaban los dos, uno al lado del otro, en el mismo lugar, que siempre se conectan uno al lado del otro. Claro. Claro, podemos confirmar que Roberto Guillermo Catinari es quien estaba presente hoy, quien estaba de manera virtual, con campera... Roberto Guillermo Catinari es el que estaba con campera negra y con canas, digamos, con pelo blanco, y Héctor Raúl Francescangeli es quien no estaba hoy, que es una persona mucho más grande de cuerpo y con unos anteojos bastante voluptuosos porque parece que tiene dificultades en la vista. Ese es Francescangeli, entonces. Y Catinari, entonces, el de pelo blanco. No hay mucha información en las redes, en internet, en los buscadores respecto a estas personas, por eso nos parecía importante buscar cuál era cuál. Exactamente, está muy bien, excelente laburo y gracias por eso. Entonces, mira, te propongo que, aunque no tenga que ver con este juicio, como sabemos que mucha de la gente que nos ve apostando al proceso de memoria, verdad y justicia, seguramente les gustará que nos despidamos con esta imagen que vamos a mostrar ahora, que nos trae a lo que fue esta semana de 2 veredictos, y con esto nos vamos, nos despedimos y nos vamos con las fotos de los condenados en vuelos de la muerte y los condenados en la megacausa de Campo de Mayo, en el laburo hermosísimo de María Eugenia Otero. Está bueno tener en claro estos rostros, ¿no? Que quizás no conozcas, que muchos de ellos además están en domiciliarias, así que tenételos presentes por si alguno viola la domiciliaria, poder dar cuenta de eso y denunciarlos, ¿no? También. ¿Estas placas las tienen en las redes sociales como para poder compartirlas? Creo que las subieron ya nuestros compañeros y compañeras que están laburando en las redes sociales, así que se pueden compartir desde ahí, entiendo, si no ya te las estoy enviando. Bueno, nos despedimos con estos rostros, los rostros del genocidio. El genocidio tiene caras, tiene nombres, tiene apellidos, y también esta semana tiene condenas. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, hasta la próxima. Abrazo.